31 Feria Internacional del Libro de Lina. Vamos a iniciar el conversatorio que se ha convocado el día de hoy acerca de la protección del patrimonio paleontológico y tenemos la participación de varios especialistas conocedores de este tema. En primer lugar, y a todos les agradecemos que hayan aceptado asistir a esta convocatoria. En primer lugar, tenemos a la doctora Ana María Barzúa, de la Universidad Austral de Chile y actual presidenta de la Asociación Chilena de Paleontología. Tenemos a la doctora Rosalía Guerrero Arenas, que es profesora de la Universidad del Mar, en Oaxaca, y vocal del actual Consejo de Paleontología. El maestro en Ciencias Luis Espinosa Rubarena, director del Museo del Instituto de Geología de la UNAM, y vocal de los dos consejos de paleontología que se ha tenido el instituto. Y tenemos también la presencia de la maestra Felicia Aguilar Arellano, presidenta del Consejo de Paleontología de Lina e investigadora del Centro de INAH Coahuila. A todos ellos, muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Vamos a iniciar, van a ser 4 temas que vamos a abordar, con el cual queremos dar un vistazo acerca de este tema, del interés que existe en las sociedades acerca de los fósiles, pero sobre todo los elementos que deben de constituir la protección de este patrimonio y nos van a contar sus experiencias. Entonces, comenzaríamos un poco, la pregunta es, ¿por qué tenemos que estudiar los fósiles? Luis, por favor, si nos dices tu impresión al respecto, ¿por qué es una necesidad de las sociedades actuales tener conocimiento acerca de la paleontología? Bueno, Lalo, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me honra mucho estar en contacto con mentes tan brillantes como son todos ustedes, a quien conozco de tiempo atrás, quizás salvo a la doctora Ana, pero que yo creo que esta va a ser una excelente oportunidad para conocernos. La pregunta se me hace toral para un tipo de conversatorio como el que estamos teniendo, porque las experiencias en el patrimonio paleontológico son muy amplias. A mí rápidamente ahorita se me ocurre dividirlo nada más en 3 grandes rubros. El primero, que es un poco trivial, porque son bonitos y para algunas personas que también entran dentro del contexto que ojalá y se toque a lo largo de este conversatorio, de un público general que puede tener inclusive hasta ideas mágicas o médicas o algo así sobre este tipo de cosas. No voy a ahondar con ello porque, pues como se supone que somos un grupo de especialistas, nosotros podríamos no dejar eso a un lado, pero sí dejarlo en el sentido de que hay algo que nos interesa más como sociedad científica de la importancia de estudiar los fósiles. Entonces, el primer punto me gustaría tocarlo sobre las ciencias naturales. Primero que nada, en relación a lo que concierne la biología evolutiva. Aunque la biología y la teoría de la evolución tienen muchas ramas, como es la anatomía comparada, como es la embriología comparada, que es muy importante, como es la fisiología y últimamente los métodos de la genética o de la biología molecular que nos pueden relacionar a los seres vivos de diferentes maneras. Siempre necesitamos un registro físico, aunque sea puntual, y eso es muy importante, porque al ser puntual nos ayuda a complementar todo lo que en las ramas de las ciencias naturales, en la biología, se diga. Entonces, esto es un recurso fundamental para la biología y sobre todo para la biología evolutiva. Y hay miles de ejemplos que en el caso de que se quiera extender sobre este punto se podrían dar. El segundo punto, no menos importante, ya no representa dentro de las ciencias naturales, sino yo lo pondría dentro de las ciencias de la Tierra. En realidad las ciencias de la Tierra, que están compuestas por varias disciplinas, pero entre ellas la geología, la madre de todas las disciplinas de la geología es la estratigrafía. De nada serviría que nosotros encontráramos vestigios de antiguos ecosistemas con sus personajes, que son los fósiles, si no los pudiéramos poner en contacto. Y si tomamos en cuenta que la evolución es un proceso irreversible, es como un código de barras que pasamos en el supermercado, que en lugar de que nos diga que vale 14.50, pues que nos dice que tiene 14,5 millones de años. Entonces, aunado esto con las edades, el cálculo de edades radiométricas,
nos ha servido infinitamente porque los procesos geológicos normalmente se suceden de la misma forma, hasta cierto punto, sin llegar al precámbrico. Pero entonces los geólogos, la única manera que tienen de saber, aunque sea con una edad relativa, los procesos que están estudiando, se debe a los fósiles. Entonces hay dos cosas importantísimas. Poder determinar con lo primero que dije de la biología, qué tipo y a qué grupo de fósiles corresponde. Y en segundo lugar, cuando decimos que tu pregunta es ¿por qué estudiamos los fósiles? Yo diría los fósiles y los lugares en donde se encuentran los fósiles. Porque sin un contexto, digamos, físico adecuado, entonces no podríamos cumplir esos dos elementos fundamentales que nos dan el hecho de que los fenómenos geológicos fuera de la isotopía, los fósiles son la única manera que nos puede agregar esa cuarta dimensión del tiempo. Y sin el tiempo, entonces la geología o las ciencias de la Tierra tendrían muy poca valía. Claro, esto que Gould decía, el tiempo profundo, ¿no? O sea, que era cómo descubrimos este proceso, ¿no? Ana María, ¿por qué, digamos, en tu experiencia, por qué es importante para la sociedad chilena estudiar los fósiles? Mira, concuerdo totalmente con lo que menciona el maestro, ¿no? De la relevancia de estudiar los fósiles, partiendo por esto tan sublime que es que sean tan hermosos y que genera tanto placer conocer del pasado. Y esa es, para mi punto de vista, una de las razones que a mí me dan mucho de la paleontología, ¿no? De entender la historia de los territorios. ¿Ya? Y que en Chile particularmente la historia ha sido un proceso difícil, ¿no? Dada la política, la cultura, la idiosincrasia nacional, ¿cierto? Tendemos a ser personas desmemoriadas y a no hacernos cargo de nuestra historia, ¿ya? Y personalmente considero que la historia de los territorios es algo fundamental. Ahora, ¿por qué es tan fundamental el conocimiento de la historia? Y ahí los fósiles nos entregan esta herramienta. Es porque nosotros a través de la historia y a través de conocer los fósiles, la paleontología, ¿cierto? Nosotros podemos hacernos parte de ese territorio. Y un concepto clave para mí, ¿cierto? Es la identidad. Cuando nosotros conocemos algo, nos hacemos propio de esto y nos hacemos parte de ese territorio. ¿Ya? Y ahí justamente al conocer la historia, al hacerla propia, al hacernos parte de esa identidad, también vamos a poder tomar acciones para poder protegerlo, por ejemplo. Claro, ¿Ya? y es que justamente... Entonces, pienso que hoy día, ya, y ahí voy a después ahondar un poquito más en eso en el transcurso de este conversatorio, pero me quiero quedar con esa palabra que es la identidad de un territorio, algo fundamental que los fósiles pueden ayudar, en este caso, a la sociedad chilena Claro. y a tantas otras, ¿no? Sí, así es. Rosalía, digamos, en tu experiencia, tú como que eres académica y que estás siempre frente al grupo, digamos, ¿qué importancia le ves, digamos, de transmitir ese conocimiento a los chicos, de estudiar los fósiles, que es una de las materias una de las muchas materias que tú das en la Universidad del Mar? Sí, antes que nada, igualmente agradezco la invitación a este espacio. Como lo mencionó el maestro Luis, los fósiles son bonitos, ¿no? La mayoría de los estudiantes con los que yo interacciono tienen precisamente, al menos vienen con esta idea inicial, ¿no? De que los fósiles son bonitos y por ello son objetos dignos de atención. Entonces, ya desde esa primera impresión, si quieres muy superficial, pues puedes comenzar precisamente a atraparlos, ¿no? Y comenzar a introducirlos en el estudio de esta disciplina. Entonces, en los últimos años, más allá de lo que tradicionalmente tiene, por ejemplo, la paleontología mexicana, que tenemos una tradición rica en taxonomía y en identificación y demás, lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa y demás,
la información que se deriva del estudio de los fósiles se ha utilizado y se ha aplicado con éxito, por ejemplo, en estrategias de conservación de recursos naturales actuales, ¿no? Entonces, de ahí surge, por ejemplo, esta disciplina que me parece muy interesante, que es la paleobiología de la conservación. Y como lo mencionaba hace un momento, a partir de esa información podemos generar criterios que nos permiten decidir si se conserva un sitio, si se conserva una especie, si se conserva algún lugar geográfico. Y eso en los últimos años en mi escuela a muchos de los chicos les llama mucho la atención. Y pues creo que esto es porque como estoy en Oaxaca, Oaxaca es uno de los estados más diversos biológicamente hablando, ¿no? Entonces, ahí ellos vislumbran una ventana de oportunidad precisamente para poder estudiar paleontología y ver algo tangible, ¿no? A corto plazo. Creo que es interesante estas respuestas que dan porque me quedo con tres cosas que creo que es, uno, que es, no solamente los fósiles no solamente representan el pasado, sino también nos permiten acceder al presente. La otra es de que son elementos estética y científicamente importantes, creo que son elementos que nos permiten también entender este proceso. Y el otro que me parece que mencionó Ana María y que es súper clave es que forman parte de los imaginarios, o sea, creo que cómo se incorporan a las sociedades actuales, ¿no? Y en ese sentido, Ana María, lanzaría la siguiente pregunta para ir orientando esto. ¿Por qué es necesario entonces proteger el patrimonio paleontológico? Mira, justamente como te decía, con este imaginario, con esta identidad de un territorio, hay varios ejemplos. Nosotros los científicos tendemos a pensar que la ciencia, ¿cierto?, no tiene aplicaciones muy directas o la paleontología se queda, ¿cierto?, en describir un organismo o sus sitios donde se encuentran. Pero tiene aplicaciones re importantes en el desarrollo de un territorio, ¿ya? Y efectivamente puede transformarse en un desarrollo, en un motor de desarrollo económico también, ¿ya? Efectivamente, yo creo que ahí nosotros efectivamente tenemos que ver que esto presenta un crecimiento económico, espiritual, educacional, ¿cierto?, del conocimiento de las personas. Entonces el aporte de la paleontología y del patrimonio paleontológico es muy grande para una comuna, por ejemplo. Un ejemplo bien específico en este caso es el trabajo que hemos realizado con varios colegas y amigos acá en Chile en la Municipalidad de Osorno. Si tienen la oportunidad en algún minuto de viajar a Chile y venir al sur de Chile, a la ciudad de Osorno, nosotros hemos encontrado un yacimiento paleontológico que se llama Pilauco, ¿ya? Y ese sitio tiene megafauna, tiene actividad humana, y recientemente descubrimos una capa de un meteorito que cayó hace 12.900 años que posiblemente ha sido una de las razones para la extinción de megafauna y del cambio climático, ¿ya? Entonces, la Municipalidad de Osorno, y siendo súper concreta, se enamoró de este tema. Ya la municipalidad dijo, bueno, aquí hay una identidad de este territorio y resulta que esta ciudad entonces va a hacer propio la historia de la megafauna, la era del hielo, como parte del crecimiento de la ciudad. Y ahí se formó entonces un museo, un parque que tiene figuras a escala natural, ¿cierto? De real, ¿cierto? De gonfoterio, de tigre diente de sable, de milodones, ¿ya? Y en el museo están toda la colección de fósiles que la pueden ver los chicos, adultos, ¿cierto? Y entonces incluso se hizo hasta una pista de patinaje en hielo para representar la era del hielo, ¿no? Y entonces, y un skatepark con forma de defensa de gonfoterio, es súper entretenido y efectivamente eso ha traído un desarrollo turístico y cultural muy importante, ¿cierto? El desarrollo cultural de esa comuna. Entonces, esos son algunos de los alcances, creo yo. Claro. Felisa, y en este caso, por ejemplo, que
digamos, teniendo estos marcos, y tú con la experiencia que has tenido en el caso de Rincón Colorado, en Coahuila, digamos, ¿por qué entonces o sea, qué necesitamos para proteger el patrimonio paleontológico? ¿Cómo deben establecerse estas normas en tu experiencia? Bueno, yo creo que aquí parte de una reflexión en el sentido de que estábamos teniendo una pérdida de material, ¿no? Porque al final de cuentas, también, si bien, como bien lo comentaron tanto Luis como Ana y la misma Rosalía, ese valor estético que muchas veces, a veces se mantiene en muchas personas, hace que por la misma intención de tener lo más completo, lo más bonito, terminen por destruir yacimientos completos, ¿no? Y donde no existe ese binomio de lo estético con la información asociada al ejemplar. E incluso podríamos estar agregando nuevos factores, como es todo el cambio de uso de suelo, en donde hay una mayor intención por la explotación o por la utilización de ciertos recursos naturales que a la par nos permiten la destrucción por completa de yacimientos que aún todavía ni siquiera teníamos acceso a estudiar. En el caso de Rincón Colorado, yo poco a poco me he tenido que meter a toda esta historia que tiene con esta zona, que hoy en día para mucha gente es un punto emblemático para la historia de la investigación de dinosaurios en nuestro país, pero sobre todo cómo la gente se estuvo vinculando o no con estos elementos, ¿no? Y yo creo que ahí también incluso tendríamos que rebatir con algunos de los mitos que hay asociado con los fósiles. Uno de ellos es que los fósiles no se terminan, ¿no? Entonces, de que nosotros en algún lugar, pues ahí lo estamos viendo de manera abundante, no importa si yo me llevo uno a mi casa y así van pasando generaciones tras generaciones y resulta que cuando queremos tener acceso, por lo menos los científicos, ya no vamos a contar con esa información. Y en el caso de Rincón Colorado, resulta algo particular que eso sucedió, porque hoy incluso cuando le preguntas a la gente, oye, ¿y en dónde puedo ver esto? Dice, no, aquí ya no hay. ¿No? Aquí ya no hay, tenemos que ir a buscar a otros ejidos donde sabemos que existen capas similares donde podremos encontrar caracoles, amonites, ¿no? Porque esa intención de poseer lo bonito hizo que muchas cosas se fueran perdiendo. Entonces, en este sentido, tenemos que ver hacia dónde tendríamos que transmitir lo que nosotros estamos obteniendo como científicos con aquellas gentes que están cercanas a los lugares, ¿no? Porque bien como lo dijo Luis, hay un factor en donde creo que todavía nos falta, o por lo menos aquí en México no lo tenemos tan registrado, es cómo la gente que está cercana a esos yacimientos hace una interpretación de los fósiles antes de que lleguemos nosotros a darles ese nombre, ¿no? Luis, tú, en tu experiencia, porque tú también tienes mucha experiencia en este campo, digamos, ¿qué parámetros ves que son necesarios de cubrir para la protección del patrimonio paleontológico? Tú has estado en Tlayuba, tú has estado en muchos sitios importantes en estos contextos y que tienen, o sea, ahora tienen museos, tienen experiencias como la que nos cuenta Ana, pero digamos, ¿qué se necesita para proteger y preservar este patrimonio? Tú... No, el micrófono. Ya, Ya, ya ahora, no. ya. Adelante, por Ok. favor. Perdón, por estar escuchando Ah, atentamente las sabias palabras de pues, las paleontólogas que están participando. Mira, en mi experiencia, la situación es una situación muy, muy difícil. En primer lugar, porque como hay esta, digamos, autonomía de cada estado, no es lo mismo el interés que han puesto, por ejemplo, en el estado de Coahuila, que ojalá, digo, no lo conozco tan a fondo, bueno, no obstante, estuve muy al principio, pero ahora pues, confío plenamente en lo que Felisa diga, pero en donde estuve más cerca, que ha sido Puebla, y conozco la experiencia de otros estados, no es la misma situación. Porque este problema del que estaba hablando Felisa, que simple y sencillamente se llama ignorancia, ignorancia supina, plena, de parte de los legisladores,
hace que sea muy difícil que se pueda crear un mecanismo, ya no digamos de protección o de conservación, sino un mecanismo lógico de autosustentación de lo que está diciendo. Hace un momento que estaba hablando la doctora, la quería yo felicitar por haber sacado el concepto de identidad que yo no toqué, y no lo toqué no tanto porque lo hiciera, lo omitiera, sino simplemente porque la pregunta no a ella, sino a nosotros, sería, no tenemos demasiada identidad ya con todos los pueblos y todo lo de arqueología y antropología que hay, como para que la gente, estoy hablando de la gente, empezando desde el presidente de la República hasta las maestras de escuela que están dando clases, pueda tener una identidad en los fósiles. Y sé muy bien, porque algún día hablé con el gobernador de Coahuila, este señor de hace como 3 sexenios, que tiene 2 apellidos iguales, González y González, o el que hizo bueno, el que inauguró dijo, nosotros al darnos cuenta que no tenemos ni playas, ni pirámides, ni pueblos así picudones que nos puedan dar identidad, la identidad se la quiso dar al desierto. ¿Y quiénes son los habitantes del desierto? Los dinosaurios. Entonces yo diría que Coahuila es el único estado que ha sabido explotar de la manera que la doctora Ana nos está diciendo, que se ha explotado. De hecho, yo hace unos cuantos semanas di una plática sobre la megafauna, y uno de los geólogos con el que me estaba poniendo de acuerdo, me dijo que él acababa de regresar de la región austral de Chile, y que tienen otro lugar que se llama la Cueva del Milodón, y la Cueva del Milodón también es un lugar que tiene estas implicaciones de turismo inteligente, de turismo recreativo. Hace un momento Rosalía dijo algo muy importante en el sentido de decir que la gente puede tener un beneficio del que se tenga un patrimonio paleontológico sin exhaustarlo, sin terminarlo, sin explotarlo de una manera irracional. Entonces, contestando a la pregunta y un poco para no alargarme, es que ese es el mecanismo que deberíamos de buscar para tratar sobre todo de proteger a las comunidades más pobres, que es en los lugares en donde realmente más se encuentran los fósiles, porque en lugares que están desarrollados, pues solamente ya que hagas una casa, y de hecho fíjate que tengo la experiencia de que trabajé varios años en el área metropolitana de Los Ángeles, que está construida encima de depósitos de brea, y ahí el reglamento, la ley y el reglamento hacen de tal manera punitivo a cualquiera que destruya un depósito de brea, que le quitan y lo multan, y por otro lado puede descargar impuestos de contratar a una especie de paramédicos que yo era estudiante en aquel entonces, que nos pagaban por rescatar esos fósiles. O sea que yo creo que hay ejemplos en todos lados, pero el más importante para México, y no sé si en Chile, es el que las zonas estas pobres, tomo un poquito más de tiempo. El ejemplo de Tlayúa ha sido un ejemplo muy, muy mal habido, en el sentido de que Tlayúa es un museo que se hizo con este espíritu universitario que no sé de dónde sale, o si es bueno, si es malo, no lo juzgo. Es muy solidario. Muy solidario siempre. De que no hay que cobrar ni un quinto. Entonces, resulta que si el Museo de Geología, de Paleontología de Tlayúa depende de un instituto de investigación cuyo objetivo es escribir artículos para Nature y Science, el presupuesto para el Museo de Tlayúa es un presupuesto nulo, digo, insuficiente, y que el gobierno de Puebla jamás ha querido meter. Ahorita parece ser que la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla quiere entrar, no sé cómo vaya eso, pero el problema está en que, por otro lado, como esa es una región tan conflictiva desde el punto de vista, parece ser que los que se han tratado de aprovechar, no aprovechar, sino adueñar de la zona del Museo de Tlayúa actualmente es Antorcha Campesina. Entonces, el problema es un problema muy serio, porque entonces tienes a la familia Aranguti como en una isla de tiburones que le están dando la vuelta para tratar de acabar con eso que representa una cosa a nivel mundial
muy importante. O sea Claro, que el problema que están tocando es un problema toral. Es un problema que a nivel federal o a nivel estatal los gobiernos debían intervenir, porque razones científicas de peso, de revistas de alto nivel, publicadas, de colecciones y demás, porque el problema que tenemos es el problema de que cuando eso pasa y se convierte en mercado negro, entonces se hace un desbarajuste completo, que es lo que decía Feliz Aguilar, que ya la gente les dice, no hombre, vámonos a otro lado, porque ahí está saliendo un dinosaurio completo, y no va a faltar un momento que tengamos un problema de el tiranosaurio en México. Perdón, ¿eh? Vamos adelante. Gracias. Esto que mencionas me da pie a una de las preguntas que me parece que son claves de este conversatorio y que me gustaría que Felisa, como presidenta del Consejo, lo abordara. Entonces, el marco normativo, y ahorita también Ana, creo que también nos puede precisar su experiencia en Chile, es los marcos normativos que existen para la protección del patrimonio paleontológico, ¿son los adecuados? ¿O necesitamos mejorarlos de alguna manera? Mira, yo creo que en su momento, cuando se surge la necesidad, porque al final de cuentas, si bien vamos viendo dentro de la historia de estas precisiones acerca de proteger algo, y en particular con todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y natural, surgen estas necesidades de ver de qué manera las instituciones que en ese momento están presentes pudieran cubrir con estos objetivos. Y tal vez ante esta urgencia por cubrir y dar respuesta a algo, muchas veces no se hacen las consultas necesarias y sobre todo que aparezcan los términos adecuados que nos permitan una adecuada aplicación de la normatividad. Entonces, en nuestro caso, si bien con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, al adicionar el 28 bis, parte de nuestra gran imprecisión, y que a veces eso es lo que nos ha impedido dar una aplicación total a todo lo que se pudiera ejecutar ante una afectación del patrimonio, tiene que ver, por un lado, el interés paleontológico, o sea, se definir claramente esta situación, a qué nos vamos a referir con interés paleontológico, dado que al final de cuentas nosotros como científicos sabemos que todos los fósiles son importantes, micro, macro, plantas, foraminíferos, ¿no? Vertebrados. Y la otra también, todo lo que tiene que ver con aquellos yacimientos de uso económico. Porque al final de cuentas, muchos fósiles son formadores de estos yacimientos de uso económico. Entonces, ¿cómo hacer esta conciliación entre lo que ya nosotros como seres humanos venimos usando? Porque al final de cuentas, el mármol, el carbón, lo venimos usando desde mucho tiempo atrás, pero que al final muchas veces están asociados con grandes yacimientos paleontológicos. Entonces, tal vez estos candados que de alguna manera cuando se aplica esta adición a la ley, que fue en 1986, pues nos generó unos candados que a veces nos han impedido hacer una aplicación adecuada de este marco normativo. Y otro aspecto, pues, es la declaratoria presidencial, ¿no? Porque nos hablan que que este interés paleontológico tiene que estar expuesto en una declaratoria presidencial. Sin embargo, creo que casi un poco más de 30 años que tenemos esta situación y el actual Consejo de Paleontología está tratando de buscar las herramientas adecuadas para su aplicación e incluso las mismas adecuaciones que ha tenido la ley, ¿no? Hoy en día podremos usar estas adiciones que ha tenido la misma ley para que en lo que averiguamos que tiene interés paleontológico, hacer, ¿no? una prevención de esa afectación, ¿no? Porque ahora tenemos esa herramienta jurídica. Y además, hoy en día también la Ley General de Bienes Nacionales, que no hace distinción, ¿no? Nos está indicando que las piezas paleontológicas son un bien más de nuestro patrimonio nacional. Entonces, en este sentido, es hacer una construcción, y sobre todo ahorita que tenemos esa voz a través del Consejo de Paleontología, de tratar de ir remediando algunos elementos para contar con las herramientas operativas y administrativas que hoy podemos hacer, ¿no? Y yo creo que hay veces cuando alguien me ha preguntado, bueno, y si quitáramos esta situación al instituto, yo creo que no importaría qué secretaría o qué institución, tendríamos que establecer como un esquema general de lo que buscamos, y que eso sería una obligación independientemente de dónde esté. Y que en este caso es seguir haciendo el estudio
de lo que tenemos en el país, pero sobre todo asegurando un adecuado resguardo para generaciones futuras, porque eso sí, nunca vamos a terminar de estudiar todavía lo que falta por descubrir. Ana María, entonces, en este caso en Chile, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia con la normatividad? O sea, por ejemplo, en el caso del yacimiento que nos mencionabas, que tiene todo este potencial económico y social y de identidad, que me parece que es importante que lo estés subrayando. Digamos, en el caso normativo, ¿cómo operan ustedes? Sí, bueno, la normativa ambiental es muy deficiente en mi país, ya es terrible. Ya no solamente en la paleontología, en todos los recursos naturales, la flora, la fauna están sufriendo daños irremediables, ¿ya? Y eso se basa principalmente, y voy a ser súper sincera, en el modelo económico que tiene mi país. Ya este modelo neoliberal, extractivista, que no considera realmente el desarrollo integral de los territorios, es una cuestión que se come, la empresa se come lo que haya, ¿ya? Y ahí, entonces, cada vez más, eso me pone muy feliz, cada vez más los científicos, los estudiantes, las personas, y sobre todo a partir desde octubre del año pasado, ustedes saben que estamos en medio de una revolución nosotros como país, desde octubre del año pasado, ¿ya? Estamos luchando por un cambio constitucional, ¿ya? Y efectivamente el próximo 25 de octubre tenemos un plebiscito para aprobar el cambio de la Constitución que viene desde el 80, desde la dictadura, ¿ya? Entonces nosotros, los científicos, y creemos que la mayoría de la población vamos a aprobar este cambio de la Constitución. Y de esa manera, entonces vamos a poder, dentro de la Constitución, poder hacer un resguardo del patrimonio cultural, ya sea el paleontológico, arqueológico, los recursos naturales, cómo crecemos como país sin destruirlo y sin querer sacar el máximo beneficio económico a costa de la destrucción del patrimonio, ¿ya? Claro. Creo que nosotros tenemos tú cuando me presentaste, ¿cierto? Yo soy presidenta de la Asociación Chilena de Paleontología, ya nuestra asociación de paleontología es súper joven, tiene apenas 10 años. ¿Ya? Entonces, en estos 10 años, nosotros, bueno, por lo menos estos 3 últimos años, hemos estado peleando duro para poder hacer cambios en las leyes y efectivamente se está haciendo un cambio en la Ley de Monumentos Nacionales que ahora se va a llamar Ley de Patrimonio Cultural. Claro. Y esperamos que este proyecto de ley entre luego a Cámara y que efectivamente nosotros podamos participar en eso. Creo que la participación ciudadana es el único camino para lograr transformaciones a nivel institucional, cuando la institucionalidad es tan deficiente en la protección de la ciudadanía. Bien, Ana María. Rosalía, tú en el Consejo de Paleontología actual has colaborado en tratar de revisar algunos conceptos y algunas historias de otros países. Conoces más acerca de esta experiencia. Tú, digamos, en un ejercicio muy rápido, ¿qué crees que podemos incorporar de otros países a la normatividad mexicana o a la normatividad latinoamericana? Porque lo que estamos viendo es que es una problemática global, ¿no? O sea, continental por lo menos, y entonces en ese sentido, tú, de lo que conoces de otras experiencias, ¿qué crees que necesitamos que se pueda incorporar aquí? Además de esto que ha enseñado Felisa y Ana María. Como bien lo señalas, parte del trabajo que he realizado en este periodo como vocal fue precisamente revisar la legislación en países, en diversos países como por ejemplo Argentina, y también ello porque por mi trabajo, por la investigación que realizamos, tenemos un contacto frecuente con un grupo de colegas argentinos, ¿no? De ignólogos. Con ellos, por ejemplo, hemos discutido mucho esta parte de la protección de fósiles y, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en México, en Argentina los fósiles están bajo una protección, me parece, hasta cierto punto extrema, porque, por ejemplo, si recuerdas, Argentina está dividido, ¿no? Entonces, para ir a trabajar en un yacimiento fosilífero, tienes que ir precisamente al territorio
y solicitar trabajar en el territorio. Y los fósiles se quedan en el territorio, ¿no? De donde lo extraen, ahí se queda. Entonces, esto me parece bueno de entrada, pero si tu área de estudio está muy lejana y difícilmente luego tenemos recursos para llevar a cabo investigaciones, pues luego vamos a estar sufriendo, ¿no? Para ir precisamente a los distintos repositorios. Me parece que podemos sacar buenas medidas, por ejemplo, de la experiencia argentina, en donde difícilmente, muy difícilmente sale un fósil de Argentina, ¿no? Tiene que estar muy, muy justificado que pueda salir y hasta cierto punto es muy complicado, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que me he percatado es que, a diferencia incluso también de México, las autoridades de las aduanas y las autoridades que están pendientes precisamente de las personas que entran y las personas que salen están entrenadas. Saben reconocer, por ejemplo, un fósil, ¿no? Que muchas veces se les escapa. Me parece, por ejemplo, que eso lo podríamos incorporar a la legislación mexicana. También me tocó revisar la legislación de Estados Unidos. Precisamente allá en Estados Unidos no hay un acuerdo, ¿no? Cada uno de los diferentes estados maneja y protege a los fósiles como quieren. Entonces, por ello es que luego se suscitan exactamente lo que mencionaba el maestro Luis, ¿no? Los famosos casos que se han presentado, porque puede ir un grupo de científicos a sacar un ejemplar fósil y resulta que a la mera hora no le pediste permiso al dueño del rancho o al dueño de la tierra. Todos estos casos que se han documentado, como mencionó bien el maestro Luis del dinosaurio Su, ese también me parece que son ejemplos que podríamos discutir, pero para no caer en ellos, ¿no? Entonces, sí creo que la experiencia que nos ofrecen los países latinoamericanos pudieran servir para construir, mejorar nuestra normativa, porque también nos une una historia en común, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que las condiciones sociales y económicas pudieran ser similares y los escenarios que podíamos enfrentar, ¿no? Gracias, Rosalía. Esto me lleva también a la última parte, y quisiera que también de ahí partiéramos con tu participación, Rosalía, es, en todo caso, que entonces, bueno, necesitamos incorporar y necesitamos revisar estos marcos normativos, pero digamos, las sociedades científicas, los paleontólogos, las paleontólogas, ¿cómo pueden participar en este proceso? ¿Cómo deberían participar? ¿O cuáles son los elementos que les llevarían a participar y establecer estos marcos normativos, ¿no? Pues precisamente ahora a través del Consejo de Paleontología, lo que hemos abierto en los últimos años es precisamente, creo, la oportunidad de tener un foro de discusión, ¿no? Nos hemos presentado los vocales y la maestra Felisa como presidenta en diferentes lugares para precisamente exponer a nuestros colegas qué es lo que realizamos y que precisamente en estos puntos de encuentro se dé la discusión, ¿no? Cada uno de los diferentes vocales estamos abiertos precisamente a que cualquiera de nuestros colegas, si tiene alguna inquietud y quiere externarla y quiere que la llevemos a discusión, pues todos estamos precisamente para ello, ¿no? Me parece sí que es importante que se dé una participación con el mayor número de interesados posibles, porque realizar normativas con un pequeño grupo de trabajo siempre se nos van a escapar cosas, ¿no? Siempre se van a estar escapando posibles escenarios, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, como mencionamos, entre más paleontólogos y entre más paleontólogas participen para mejorar esta normativa, que sí existe en nuestro país, y eso creo que sí es importante, ¿no? Sí existe. El problema es que la desconocemos, ¿no? Incluso los mismos paleontólogos, no es raro que muchos desconozcan que los fósiles sí están protegidos por la ley. Entonces, entre más participemos y entre más externemos y fomentemos la discusión, yo creo que va a ser un ejercicio mucho más sano y que nos va a generar una normativa más completa. Claro. Luis, en tu experiencia, por ejemplo, tú que has estado, en toda la experiencia que has tenido en la vocalía en 2 consejos de paleontología,
y, bueno, tu labor como divulgador y como director de diversos, en el museo y en otros sitios. Digamos, ¿cómo ves tú, cómo hay que canalizar esta participación, digamos, para construir estos marcos normativos de la paleontología? Bueno, mira, yo creo que existen varios mecanismos ya que deben ser muy importantes. Digamos, independientemente de los foros en donde los paleontólogos o la gente que se dedica, a los geocientíficos en general, porque ahora vemos que muchos geofísicos, por la cuestión de los fechamientos y demás, se dedican o tienen que ver con cosas paleontológicas. Y yo creo que el primer mecanismo que se debe abordar, que de hecho debe estar ya, son las revistas científicas. Mientras no haya una ética en cualquier revista, inclusive hasta yo diría de divulgación, en donde cualquier fósil que apareciera tuviera que tener el lugar en donde reside, de dónde viene ese fósil, porque ese sería, digamos, el problema de que muchos de los fósiles que de alguna manera se consiguen en el mercado negro, de pronto aparecen publicados como la octava maravilla del mundo, cuando en realidad no están en ninguna colección científica, ya sea de una universidad o de algún museo de historia natural que esté registrado como existe. Todo esto es una estructura que ya existe y lo único que tenemos que nosotros tener la fuerza de que se pueda llegar a estas vías para que entonces se controle. No quiere decir que con esto se controle el mercado negro, que forma parte de la chimenea de un millonario, número uno. Número dos, yo pienso, y quizá Felisa es el único ejemplo viviente que existe en México, de que cada estado de la República, sea la organización que sea, digamos, el INA o donde se pusiera la ley paleontológica, tuviera que tener un paleontólogo o un grupo de paleontólogos estatales, que son los primeros que deberían estar al tanto de lo que está pasando, en el sentido de que probablemente en algunos casos ni siquiera sea una afectación directa al patrimonio paleontológico, porque como sabemos hay muchos pseudofósiles o cosas que en un momento se pueden tomar por algo que no es, mientras que por otro lado pueden ser cosas muy importantes que se les debe atacar en la manera como se les debe atacar. Y en mi experiencia, dentro de los dos, ¿cómo se llaman? Consejos que ha habido, yo creo que el problema más grande que se dio fueron dos cosas. Uno, que como la ley o cualquier proyecto de ley federal tiene que pasar por los congresos de todos los estados, pues realmente a los legisladores les puede estar interesando lo que ustedes quieran, para no entrar ahorita en ningún tipo de tema político, que de entrada ya vimos que en Chile tiene una revolución y nosotros tenemos una transformación, y que va a ser, yo creo que no sé cuánto tiempo en donde lleguen este tipo de fenómenos a las cámaras para que lo resuelvan. Entonces, mientras tanto, lo que estaba diciendo Rosalía, nosotros estamos haciendo esfuerzos por tratar de darle una salida a los problemas diarios que están surgiendo con eso, porque es imposible que cualquiera que haga una casa en algún lado no encuentre alguna cosa de este tipo a la hora de hacer los cimientos. Entonces, el problema número uno es ese, la parte esta un poco, ¿cómo se llama?, reticente de los congresos. Y la otra que se me hace muy interesante y que a lo mejor valdrá la pena discutirla un poco, aunque si no, no importa, es que una de las críticas que hicieron los especialistas es que era una ley que se basaba demasiado en especialistas. O sea, y es imposible que no hagamos nada relacionado con el patrimonio paleontológico que no tenga que estar basada en especialistas, inclusive hasta internacionales, no necesariamente nacionales, en donde pudiéramos, digamos, poner a su opinión el que si un determinado fósil o un determinado grupo de fósiles o estrato, lo que ustedes quieran, porque ahí es donde viene el problema. Yo creo que el concepto del anticuario, en donde todo viene para acá, es un concepto que nos atrasa, en el sentido
de que para mí, y si quieren ahorita yo me salgo del grupo por tonto, los fósiles es como un álbum de estampitas, en donde queremos tener las estampas que forman el álbum para que se lo enseñemos a nuestros hijos y vean ese álbum de la paleontología latinoamericana que debería tener la paleontología mundial, porque es parte de la evolución evolutiva. Y ese mismo álbum tiene muchas repetidas que podríamos intercambiarlas con las que faltan con los otros países o con las otras cosas. Lo que siento yo después de mi experiencia, que el INA a través de su aparato legislativo ha sido muy generoso. Nosotros tenemos en el Instituto de Geología un montón de estudios que han hecho que han podido salir fósiles de México y luego regresar después de estudio cuando se ha necesitado por alguna razón. Y eso también le ha dado una relación y un juego muy grande al Departamento de Paleontología, vamos a decir nacional, no porque represente a la UNAM ni nada. Claro. Y yo creo que ese tipo de situaciones son las situaciones que debería de verse normada y legislada y de alguna manera controlada por los especialistas. Yo creo que, digamos, en ese sentido, y creo que tenemos que ir aterrizando digamos, que está acabando el tiempo realmente, y la temática es muy amplia. O sea, creo que las experiencias que se han manifestado son muy interesantes, muy ricas, y me parece que la idea sería quedarnos con varias cosas. Una, los fósiles tienen estos elementos estéticos, tienen estos elementos que son científicos, que nos permiten un gran intercambio, que hay estas experiencias donde la gente se identifica y forma parte de sus imaginarios y puede construir elementos que les son útiles a nivel económico, a nivel social, de desarrollo, incluso, bueno, que tienen impacto en esas esferas locales, pero que además, por otro lado, yo creo que la importancia que tienen estos fósiles, digamos, la normativa, en términos de tratar de proteger todo este patrimonio, digamos, tanto con una perspectiva nacional, pero también tener esta perspectiva latinoamericana que me parece que hemos logrado obtener a través de la participación de Ana María y de la participación de Rosalía, que conoce más de estos elementos, ¿no? Obviamente, pues las experiencias de Lina, que nos han manifestado Luis y Felisa, pues nos dejan claro que efectivamente hay que dar a conocer, hay que divulgar más todos estos procesos, y me parece que pues este primer conversatorio ha sido, me parece muy interesante para tratar de entender por lo menos estas perspectivas que estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí no me resta más que agradecer la participación de todos ustedes en este conversatorio, ¿no? Todas las experiencias que nos han aportado son fundamentales. Esperamos que el público con sus preguntas nos permita ampliar esta información. Y obviamente, bueno, pues los contactos creo que son públicos, todos ustedes son personajes que están en sus instituciones, entonces se puede acceder, si alguien quiere hacer una consulta con la doctora Ana María, con la doctora Rosalía, la maestra Felisa o el maestro Luis, son, como se han dado cuenta, personajes absolutamente accesibles para compartir sus conocimientos. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos ustedes su participación, su colaboración, y agradecerle al Instituto Nacional de Antropología e Historia su generosidad para invitarnos a todos nosotros en esta Feria Internacional del Libro y presentar estas ideas acerca de la protección del patrimonio paleontológico en México y en América Latina. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.